El cliente cuando ve diseñadores gráficos a veces sin experiencia trata de aprovechar. Dentro de ellos, por ejemplo, con los clientes que son a veces ingenuos, los diseñadores obviamente a veces subimos también costos. Que no le gustó ninguna y que no quería ya contar con mis servicios. Entonces le dije que bueno, que no pasa nada. Simplemente dije, bueno, perdí algo de tiempo, pero gané experiencia quizás haciendo el logotipo. Pero ellos se quedaron con los logotipos, con los mockups, con todo el Sí, recurso con toda la gráfico. presentación porque les había pasado para mostrarles y bueno, entonces... Hola, ¿qué tal, vivos y no tan vivos? A nuestro podcast el día de hoy de No te hagas el vivo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre la viveza criolla aplicada en el diseño gráfico. Tenemos como invitado especial a Daniel Santos, más conocido en el bajo mundo de los vivos como Danco. Bienvenido, Danco. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, Sofi, todo bien. Cuéntame, para las personas que nos están viendo el día de hoy, ¿qué haces? ¿Quién eres? Cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, yo soy diseñador gráfico y soy docente en la Universidad UTE. Ya doy varias Interesante. asignaturas, entre ellas animación digital y diseño para aplicaciones interactivas. Además, también imparto clases en la maestría de la universidad. Interesante, tenemos una persona muy conocedora del tema de diseño gráfico para implementar el tema de la viveza criolla, cómo se refleja en el diseño gráfico. Pero primero que nada, Danco, ¿sabes qué es la viveza criolla? Sí, más o menos un poco sí estoy enterado. Cuéntame más. Bueno, pues la viveza criolla, digamos, es un poco como su nombre indica, la viveza de las personas en ciertos contextos o en ciertos escenarios donde tratan de sacar algún provecho en base a su experiencia o a su propia viveza. Exactamente, es como que se aprovechan de las situaciones y las personas que tal vez se conoce como ingenuas, que Ujú. vienen siendo las personas que hacen las cosas como deben ser respecto a las normas y a las buenas costumbres, se aprovechan de eso para sacar un beneficio propio y en el paso de eso le hacen como un mal a esa tercera persona, ¿no es cierto? Y ahora digamos, dentro del diseño gráfico, ¿qué crees que sería como aplicada a la viveza criolla? Empecemos por el cliente. Cuéntame, dentro de las personas que hacen la viveza criolla, tal vez crees que es por falta de conocimiento sobre el diseño gráfico, porque sí conocen muchas cosas y se quieren pasar de vivos en esos pequeños espacios en blanco de los argumentos para poder aprovecharse de nuestras capacidades. Bueno, aquí creo que es entre parte y parte, porque hay algunas cosas donde es por falta de conocimiento del cliente como tal, y en otros casos es por el conocimiento que ya tienen y por la ingenuidad del diseñador gráfico. Entonces hay muchos casos que te puedo llegar a contar de cómo pueden llegar a pasar estos casos de la viveza criolla. ¿Ya? Cuéntame uno de ellos, por ejemplo. Dentro de ellos, por ejemplo, con los clientes que son a veces ingenuos, los diseñadores obviamente a veces subimos también costos en algunos apartados que se puede trabajar. Y aquí viene la viveza, digamos, del De diseñador. parte del diseñador, Ajá, de la parte exactamente. del diseñador hacia el cliente, en tratar de aprovechar algunos espacios para sacar beneficio. Y también tenemos la contraposición, que es la parte del cliente. El cliente cuando ve diseñadores gráficos a veces sin experiencia trata de aprovecharse. Y obviamente el diseñador lo que hace es tratar de cumplir cada uno de los requisitos o cosas que nos están solicitando por tratar de tener este cliente cuando recién estamos empezando. Cuando pasamos ya al transcurso de los años nos damos cuenta que muchos de nuestros trabajos está siendo explotado y se están aprovechando de nuestra ingenuidad por no saber cuánto cuesta. Y por eso es importante en las universidades establecer también ya un parámetro de cobranza, de los costos que tiene el diseño, de las horas de trabajo, cuánto cuesta cada una de las horas de trabajo. Muy interesante. Digamos, eh, por ejemplo, hay algunos clientes que cuando desconocen del tema lo asumen al diseño gráfico como si fuera fácil y rápido de hacer. Y en ese caso te dicen, hazme solo este loguito, es solo un dibujito nada más. ¿Cómo respondes ante eso? ¿Cómo haces para que esa persona pueda entender y que no se aproveche no aprovecharnos también nosotros de su ignorancia y educarle mejor al cliente? Y justo lo que tú mencionas es una parte muy importante. Se ha trabajado mucho en educar al cliente. Ya se ha tratado de dar muchas capacitaciones en conjunto con otros docentes, tratando de los emprendedores educarles acerca de lo que es el diseño gráfico. Porque como tú mencionas, ellos piensan que solo es una imagen, una figurita, lo cual atrás de esto hay todo un proceso de estrategias de marca, de posicionamiento, pensando no solo en algo estético, sino en algo que sea funcional y comunicacional. Entonces nosotros ahí pensamos en todo esto para que esto llegue a tener un buen resultado en el mercado.
Pero aquí es donde también otra vez el emprendedor o el cliente trata de aprovecharse de estas cosas a veces por el desconocimiento. Y viene aquí esta viveza, de que como no saben, creen que un simple loguito o una simple imagen es lo que abarca todo y puede ser muy fácil de realizar. Quizás cuando ya tenemos mucha experiencia sí lo podemos hacer quizás en 1 o 2 horas de trabajo, pero aquí es un proceso que también se lleva a lo largo de muchos años. Quizás yo me demoro haciendo un logotipo 1 hora, 2 horas, pero es porque tengo una experiencia quizás atrás de 10 años de estar dentro del diseño gráfico. Exactamente. Y digamos, ¿has tenido alguna experiencia personal en donde se te ha aplicado esta parte de la viveza criolla por parte de los emprendedores o clientes? Sí, justo trabajando con una entidad financiera. Me tocó hacer el rediseño de una página web y había un apartado que tocaba hacer programación. Ok. Y obviamente ellos querían que yo haga la parte de la programación, que digamos no era tan compleja en ese momento para mí porque sé también de programación. Entonces, podía haberlo hecho, sí, pero era el tema de que esto de aquí no estaba dentro No de un está en tu área. presupuesto que se había establecido. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, para esto teníamos destinado también a otra persona que era la encargada de esta área de programación, un ingeniero en sistemas. Entonces, esta persona que se estaba encargando de hacer esta parte de programación aplicó la viveza criolla y dijo que obviamente hacer estos códigos no iba a verse bien estéticamente y que mejor se encargue el diseñador que sabe de programación. Y querían que yo me encargue de esto porque también tenía el conocimiento. Y ahí se ahorran dinero. Y ahí se ahorraban una parte de estos procesos y que me encargué yo. Entonces aquí es donde empecé a conversar un poco y al final se terminó contratando mismo al ingeniero en sistemas porque es quien tenía que resolver este apartado, más no yo. Eso también nos da para entender que no solo tenemos que darnos cuenta de nuestras capacidades como diseñadores, sino también dentro del contrato que nos establecen cuáles áreas van por fuera de nuestra área de trabajo, y en caso de que la empresa nos venga a decir, hazme esta cosita que es una cosita chiquitita nada más, es un poquito nada más, un poquito extra. No, ese extra también tiene que estar contemplado dentro del contrato y también tiene que ser remunerado para el diseñador. Y de esta manera honramos nuestro trabajo y hacemos de mejor manera el trabajo para la empresa. Porque a veces por estos desconocimientos pasa esta viveza en los clientes, que tratan de aprovecharse a veces de la ingenuidad o la necesidad que tiene el diseñador de tener una fuente de trabajo. Entonces, al tratar de ellos abarcar muchas cosas, está siendo explotado. Se están aprovechando quizás de la ingenuidad de decirle, hazme el logotipo y también necesito un empaque, cuando te contrataron netamente por un logotipo. Hacer el empaque también es otro valor adicional que tiene el diseñador gráfico. Exactamente. Y digamos, dentro de las primeras veces que has hecho diseño gráfico, tienes algún cliente que te dice, hazme esta pruebita, hazme como esta pequeña demostración de tus cualidades, y después utilizan esa pequeña prueba que hiciste como parte de comercial, que utilizaron ese logotipo como parte comercial de la empresa. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, eso sí me pasó cuando era todavía estudiante, donde me habían contratado por hacer unas propuestas de logotipo. Ya. Entonces hice las 3 propuestas que me había pedido el emprendedor o el cliente en este caso, y a la hora que le mostré me dijo que no le había gustado ninguna. Y obviamente hasta ese momento ya desconocía muchas cosas y no había cobrado quizás un anticipo por empezar a trabajar, no había tenido un contrato y simplemente cogí y empecé a trabajar en el diseño del logotipo. Cuando hice las propuestas, obviamente me llevó algún tiempo hacer estas propuestas, fui, presenté y en mi afán de tratar de ganar al cliente le había hecho con mockups, le había hecho con empaques, le había hecho toda una estructura gráfica para que vea que la marca funciona. A la hora de presentarle, obviamente me dijo que no le gustó ninguna y que no quería ya contar con mis servicios. Entonces le dije que bueno, que no pasa nada, simplemente dije, bueno, perdí algo de tiempo, pero gané experiencia quizás haciendo logotipo. Pero ellos se quedaron con los logotipos, con los mockups, con todo el recurso Sí, con toda la gráfico. presentación porque les había pasado para mostrarles y bueno, fue un error mío en ese entonces. Entonces después cuando ya pasó el tiempo, pasaron 2, 3 meses y empecé a ver la publicidad en los buses, porque estaba en el bus el logotipo mío con las líneas gráficas que les había hecho. Entonces cuando ya quise reclamar, igual ya fue un poco tarde porque obviamente no había un contrato que me avale que decía que era mi propiedad intelectual. Entonces ahí, digamos, pequé un poco de ingenuo en ese tipo. ¿Y cómo te sentiste cuando aplicaron la viveza criolla en tu área? Contigo. Mal, porque se aprovecharon quizás de la ingenuidad en ese entonces, de que recién estaba empezando en el diseño y trataba de aprovechar quizás mis conocimientos en ofrecer algo de calidad para diferenciarme del resto. Pero por tratar de diferenciarme del resto, caí en esta viveza criolla que se aprovecharon del trabajo. No digas.
Qué feo. La verdad es que también estas sensaciones negativas que nosotros llegamos a tener cuando vemos que la viveza criolla nos afecta, es algo que también, si nosotros hacemos viveza criolla, esas emociones negativas se pueden repercutir en otras personas. Entonces no es algo bueno que nosotros debemos hacer. Por eso la viveza criolla es una práctica mala en diferentes ámbitos, en diferentes sentidos. Y, por ejemplo, en la parte emocional, tú me dices que te sentiste muy mal, entonces si alguien más tiene lo que es la viveza criolla dentro de sí mismo, también se va a sentir mal y es una experiencia un poco negativa. Y dinos, por ejemplo, también dentro del diseño gráfico trabajamos entre colegas, trabajamos en equipo. ¿Hay alguna parte de la viveza criolla donde se puede aplicar, bueno, donde has vivido con colegas del diseño? Sí, no me ha pasado mucho dentro del ámbito ya laboral. En algunos casos creo más como estudiante nuevamente, que trabajo en equipos o a veces cuando he estado, antes de estar como docente, donde ahí sí he podido notar ese tema de un poco de la viveza criolla, que a veces te piden un editable, quizás para tomar como referencia, o un PDF para tomar como referencia lo que estás haciendo, cuando después no es una referencia, simplemente es una copia de lo mismo que tú estás haciendo, cambiado a veces los colores o la tipografía, pero en sí es lo mismo. Entonces aquí también a veces se aprovechan de esto, que si bien a veces optamos por analizar ciertas cosas que deberían ser una referencia para sacar algo propio, algunos diseñadores lo que hacen es coger estas referencias y utilizarlas como plantillas y empezar a aprovecharse quizás del trabajo de otra persona. Tienes mucha razón, ¿cierto? En algunos casos sí puede pasar eso, pero está mal. ¿Y cómo puedes, digamos, tú como consejo decir para que no se haga eso? ¿Qué acciones podemos tomar alternativas para no tener que aplicar esta viveza criolla dentro de los PDFs y el cambio? Valorar lo que hacemos, valorar nuestro trabajo, porque lo mismo nos puede pasar a nosotros si es que estamos implementándolo desde otro punto de vista. Por ejemplo, hay muchas personas que a veces se buscan las maneras de aprovecharse de ciertas herramientas, como por ejemplo Freepik, voy a poner un ejemplo de estos, o cualquier plataforma que sea de pago, que tratan de aprovecharse quizás descargándose cosas gratuitas cuando a veces tienen costos y se hallan la manera de quizás hackear estos sistemas para descargarse las cosas gratuitas. Pero si lo vemos desde el otro punto de vista, eso de aquí también está trabajado por personas o diseñadores que les costó hacer. Y lo ideal sería pagar por lo que estamos consumiendo, lo que estamos haciendo. Y esto no aplica solo al diseño, también podemos decirlo en las transmisiones de fútbol, ¿ya? Aplica Sí. lo mismo, o sea, mucha gente va por el tema de la señal pirata cuando es algo por lo que también se está cobrando y es una transmisión que si tú quieres acceder a algo de calidad vas a pagar. Entonces, si yo también mis diseños los publico en una página web para que las personas me contacten o me contraten, quisiera que paguen por el diseño que está cargado en mi página web y que no simplemente quizás hagan una captura de pantalla y como obviamente también son diseñadores, pueden rediseñar. Ahí le modifican un Exacto, poquito. pueden modificar algunas cosas y coger mi trabajo y presentarlo como propio. ¿Alguna vez te has pasado que has visto algún diseño tuyo aplicado en otro lado, tal vez? No, eso no me ha pasado. Ah, qué bueno. Solo la vez que me pasó eso de estudiante que después miré esto por los buses, pero nada más. Ah, ya, de ahí sí ya. Bueno, desde aquí contrato desde el inicio, anticipo y ahí sí trabajo, ¿no es cierto? Sí, desde ahí aprendí en siempre pedir un anticipo y un contrato de lo que voy a trabajar. Claro, para que no nos vean la cara. Ahora vamos a una nueva parte de nuestro podcast. Mencionaste también que eras profesor de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, dentro del ámbito estudiantil, ¿cómo crees que la viveza criolla puede verse arrastrada desde que somos estudiantes hasta que somos adultos? ¿Cuáles Ya. son estos factores? Hay varias cosas que pueden, digamos, sobresalir en todo esto, despuntar en todo este proceso desde que son estudiantes. Y muchas de ellas es el tema de la responsabilidad. Desde ahí empezamos con la viveza criolla. Ya, si tienen algunas tareas asignadas, a veces los estudiantes se dan maneras de inventarse un montón de cosas para no entregar a tiempo. Que están enfermos, cuando a veces no están, que se les fue el internet. Que el PDF está con virus. Exacto, que la computadora está con virus, que, la flash, que sí estaba en la flash y se dañó la flash, que sí funcionaba y aquí ya no funciona. O sea, se inventan un montón de cosas para que esto no pase. O como ya tienen a veces los conocimientos, por ejemplo, en los programas de After Effects, un ejemplo, es fácil a veces cuando estás exportando, quizás cortar esta exportación y te va a dar un archivo con error. Y llevan este archivo y presentan obviamente el archivo que da un error. ¿Y qué es lo que uno tiene que pensar? Que obviamente vino el programa, el archivo con este error y me piden más tiempo, porque me dicen que el video sí se trabajó,
pero que Ok. aquí está el archivo dañado, que es la justificación. Entonces empiezan a pasar un poco de vivos con eso de aquí, utilizando ciertas estrategias que se pueden aplicar dentro del diseño gráfico Eso yo no para sabía, beneficiarse. digamos. Pero no lo hagan, porque eso está Sí, no, mal. eso no lo hagan. Eso es viveza, no lo hagan. Y, por ejemplo, también, justo en la entrega de los trabajos, ¿te ha tocado alguno que, digamos, lo ves en YouTube después de haberlo calificado, que solo se descargan el video y es como que te mandan como tarea suya? No, no tanto así, pero sí me he dado cuenta de los trabajos. Cuando pasan estas cosas que se descargan, a veces no de YouTube, se descargan de otras páginas, es fácil darse cuenta por el tema de los keyframes con los que estás trabajando. A la velocidad que tienen los videos de reproducirse, tienen cierto fragmento de trabajo. Entonces, con eso aquí me puedo dar cuenta cuando sí están trabajando, porque yo también les digo que trabajan, por ejemplo, a 30 fotogramas por segundo. Cuando descargan a veces un video, los videos vienen a 25 fotogramas, 20 fotogramas, y yo ya les estoy dando un parámetro establecido, que es por eso mismo que pongo estos parámetros. Y ahí sí ya Porque le echas el ojo. exacto, y con eso yo me doy cuenta. O a veces piensan que los docentes no revisamos los trabajos. Y recién me pasó un caso donde me enviaron dos estudiantes dos archivos iguales, pero con una introducción diferente, que solo era una introducción de 5 segundos y el resto de la animación era lo mismo. No, Entonces pero qué descaro, eso ya se pasa. dije, algo está pasando en esto y obviamente como yo mismo les enseño a hacer muchas cosas, habían aplicado un efecto que te permite cambiar el color. Ah, sí, Entonces sí lo me que habían acuerdo. hecho es cambiarle el color a ciertas escenas, pero en sí era la misma animación. Me quedé con esta duda y después abrí el Adobe Premiere y puse los dos videos, el uno con una opacidad al 100 y el otro con una opacidad al 40%. Obviamente los primeros 10 segundos, que era la introducción, no coincidían, pero el resto coincidía en igualito. todo. Absolutamente era la misma animación, el mismo tiempo de salto, el mismo efecto, era exactamente lo mismo. Y es algo que yo siempre les he dicho, que cuando trabajas al menos en animación o en edición de videos, cada editor es un mundo diferente y nunca vas a poner el mismo keyframe en el mismo tiempo. Porque cada uno es Porque diferente y le cada pone uno, estilo diferente. exacto, vas a colocar cada keyframe en un momento determinado. Entonces aquí me di cuenta que se estaban pasando un poquito de vivos al entregarme esto. Quizás pensaban que solo iba a revisar los 10 segundos y no me iba a dar cuenta de todo lo demás. No, que bestia, estos manes como son de vivos. Y esa fue nuestra perspectiva desde el diseño gráfico. Pero como última pregunta para este podcast y para cerrarlo, tengo una duda sobre qué opinas sobre la viveza criolla en la sociedad. ¿Cómo crees que esto nos afecta como colectivo? Bueno, pues sí nos afecta muy fuerte en general, porque este tema de la viveza criolla puede llegar a pasar algunos aspectos que no nos damos cuenta, puede afectar a muchas personas que hacen a veces un trabajo decente y por esta viveza se ven afectados, no solo en el ámbito del diseño, como tú lo dices, sino en un ámbito general, en lo económico, en lo político, en la salud, en todo encontramos estos aspectos. A veces las personas, por ejemplo, tomando algo muy puntual, la salud. Si una persona está con a veces, le cuesta tanto llegar a veces a los centros de salud y tiene que esperar a veces mucho tiempo por una enfermedad real o algo muy grave que está pasando, que quizás puede ser algo hasta trágico que le puede llegar a pasar a esta persona, y a veces simplemente porque llega otra persona que está apurada por el tiempo, que solo tiene una pequeña tos, que no es algo muy complejo, cuando otra persona está quizás con una hernia que está a punto de reventarse o que está por pasar algo muy complejo, trata de aprovecharse de esta viveza, trata de fingir un dolor que no existe simplemente porque lo atiendan y saltarse toda esta lista de personas cuando no sabemos que por hacerte atender rápido e irte rápido estás haciéndole un mal a otra persona que de verdad necesite esa atención médica. Entonces esta viveza sí nos afecta en muchos aspectos. Sí, exactamente, nos afecta tanto en diferentes ámbitos como nos habías mencionado y por eso estamos intentando hacer este podcast para poder concientizar a las personas de que la viveza criolla no es algo bueno, no es algo por lo que debamos tener no es algo por lo que debamos enorgullecernos, sino tomar conciencia de que hay otra persona al lado, hay otra persona a la que le podemos hacer un daño y que no solo tenemos que ver el individualismo de cada uno, sino que también pensar en el otro, pensar en otras personas y cómo nos relacionamos entre nosotros. Muchas gracias. También tenemos una última dinámica. Te comento que entre los invitados estamos estableciendo nuestras últimas 3 reglas de oro. Coméntanos, ¿cuál crees tú que sería nuestra regla de oro para la viveza criolla, para evitar la viveza criolla? Me pusiste difícil, una regla de oro. Pensar en los demás.
Exacto. Siempre pensar en qué le estamos haciendo a las demás personas por tratar a veces de ganar tiempo o por tratar de tener algo de manera más fácil. ¿Qué les estamos haciendo a las demás personas? Y pensar también en cómo nos podríamos llegar a sentir nosotros si nos llegan a hacer lo mismo. Porque a veces pensamos que nunca nos puede pasar, pero siempre va a haber una persona que se quiere pasar de vivo con nosotros también. Sí, ¿no? También debemos pensar no solo que nosotros estamos siendo vivos y creyentes, sino que también nos pueden hacer y cómo nos va a afectar. Entonces, por eso, qué importante regla de oro nos acabas de dar, pensar en la otra persona antes de hacer las acciones. Muy importante. Muchísimas gracias, Danco. Te agradecemos por esta presencia tan importante tuya aquí en el podcast y por todos los conocimientos que nos has dado sobre diseño gráfico, sobre la cultura en general. Te invitamos también a que nos sigas en nuestras redes sociales, no te hagas el vivo, tanto en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Coméntanos también tus redes sociales para que los puedan seguir por la parte de aquí abajito, a través de Instagram, Facebook. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram me encuentran como danco-santos. Muchas gracias. Aquí les pueden ver, pueden seguir a nuestro invitado. Seguimos en sintonía para nuestros siguientes podcasts. Muchas gracias. Que pasen lindo día. Chao.